¿Trajeron Biblia? A ver las Biblias afuera porque la vamos a utilizar bastante hoy. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hace unos días celebramos el Día del Padre. Y yo quiero retomar un poquito ese acontecimiento para la charla que vamos a compartir hoy. Hace algunas semanas yo les decía que en la formación y en la educación de un hijo es necesario papá y mamá, los dos, porque de esa manera el hijo crece equilibrado. Decíamos que la mamá hace crecer al hijo hacia adentro, hacia la autoestima. La mamá es la encargada de decirle, mijito, papacito, te quiero, bonito, cosas de esas que al niño lo van a hacer crecer hacia afuera, al niño lo van a hacer crecer hacia la autoestima. Pero el papel del papá también es fundamental porque el papá hace crecer al hijo, ¿verdad?, hacia afuera, la mamá hacia adentro y el papá hacia afuera. El papá es el que lo hace crecer hacia la responsabilidad. El papá es el que está encargado de decirle la escuela, la tarea y los zapatos y peínate bien y cámbiate y derecho. O sea, es el papá el que va a hacer esa función. La mamá es un poquito más consentidora, para no decirle alcahueta y se enojen, ¿verdad? Pero la mamá es un poquito así más como que, ay, déjalo, está joven, déjalo, es la moda. Vea, la mamá muchas veces va a sacar hasta la cara. La mamá es la que va a estar intercediendo, dice, déjalo, es la moda, déjalo. Y el papá, no, esto, el otro, y tú no te metas. Entonces, ambos, tanto papá y mamá, son necesarios para que los hijos, ¿verdad?, se crezcan equilibrados. Ya nos decía el catecismo de la iglesia, cuando uno de estos dos falta, es más difícil. Porque se vuelve el muchacho o el niño, se vuelve desequilibrado porque le hace falta a uno de los dos. Ahora bien, quise retomar esto porque en función del papel de la mamá y del papá va a ser más difícil la relación entre el padre y el hijo, entre el hijo y el padre. Por eso es que cuando hay problemas, el hijo corre más ¿hacia quién? Hacia la mamá. Porque sabe que la mamá lo alcahuete, la mamá lo chiquea más, ¿verdad? La mamá va a hacer, ay, mi hijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora, ya cuando la mamá de plano ve que la situación es dura, es cuando se lava las manos y dice, ¿ahora qué vas a hacer cuando venga tu padre? Y vas a ver que venga tu padre. Entonces cuando la mamá ya dice, ya que ponga la cara al papá. Entonces eso vuelve la relación difícil entre el padre y el hijo. Vuelve la relación. Yo siempre he creído que la mamá tiene que ayudar mucho, tiene que colaborar mucho para que exista una buena relación entre el padre y el hijo. Tiene que cooperar mucho la mamá. Para empezar, ¿verdad?, haciéndolo que lo respete, haciéndolo que lo admire, no permitiendo nunca que el hijo hable mal del papá, ¿verdad? A veces la mamá hace comentarios, tu padre esto, tu padre el otro, tu padre. Entonces el hijo se va formando una idea de lo que es el papá. Sobre todo esto se los aconsejo mucho a las madres solteras, a las mujeres que no se pudieron bien llevar una relación con el hombre, con el esposo, ¿verdad? Y que a veces tratando de que el hijo las quiera más, hablan pestes del hombre. Se largó con otra mujer, es un borracho, no te quiso, te abandonó. Bien, quiero aclarar que te abandonó a ti, no abandonó al hijo, ¿verdad? Que como consecuencia vino el que se haya alejado de la casa, bueno, eso fue otra cosa. Pero a veces las mamás, no todas, tratando de crear que los hijos, o lograr que los hijos los quieran más, piensan que hablando mal del papá lo van a lograr. Otras todavía peor, se atreven a decirle a sus hijos, tu padre no quería que tú nacieras. No, si tú naciste gracias a mí que te defendí con mi vida, pero tu padre estaba diciendo que no nazca, y quieren con eso envenenar al hijo y se les olvida, escuchen, que el odio, el veneno, ¿verdad?, los hace odiar, pero el veneno, el odio no es selectivo.
Lo que quiero decir con eso, que cuando un alma se envenena, el odio no tiene dirección, no va hacia una persona, el odio va parejo. Y lo único que logran muchas veces esas mamás es que el hijo termine odiándolos a los dos. Y no solo a los dos, sino a todos los que hay a su alrededor. Entonces, en esto debemos tener mucho cuidado. También quiero decir que muchas veces los hijos piensan que su papá no es un buen padre porque no los chiquea, porque no los quiere, porque no los abraza, porque no los besa. Me atrevo a decir, y es lo primero que quiero comentar, que hay distintas maneras de amar. Y que el hecho de que ese papá no te abrace, no te esté chiqueando, no te esté besando, no te diga mijito, porque la mujer inclusive a veces pelea con el esposo, es que tú nunca le demuestras a tus hijos que los amas. Pero es que ella tiene una manera de mostrar que ama a sus hijos, como abrazándolo, besándolo, diciéndole cosas bonitas. Quizá al papá esto le cuesta más trabajo. Sobre todo a los papás. Hablemos de los 40 años, ¿verdad? Hacia atrás. Quizá los más modernos un poco menos, pero de 40 años hacia arriba, 40, 50, más. Acuérdense que la mayoría de esos papás de los que estoy hablando, de 40 años para arriba, crecieron en un ambiente donde el hombre, ¿verdad? No llora. El hombre no llora. El hombre no se queja, el hombre se aguanta. Y era difícil porque a un papá difícilmente se le acercaba a su hijo para darle un beso. Entonces yo le puedo asegurar que aquí hay papás de 40, 50 años que jamás les dieron un beso. Jamás, porque su papá, y si el niño se le acercaba, ¿y qué? Nada papá, hágase para allá. Y si el niño le quería dar un beso, los hombres no se besan. Yo recuerdo a mi abuelo todavía con esas ideas de que los hombres no se besan. Muchos de ellos crecieron todavía con la idea de que los hombres no lavan trastes, de que los hombres no tienden camas, de que los hombres, o sea, cosas que se supone que las mujeres las tienen que hacer, decimos, ¿verdad? Entonces, con todas esas ideas que crecieron muchos de los hombres, pues les es difícil tener una buena relación con sus hijos. Ahora bien, venimos a nuestro tiempo, papás de 40 años hacia arriba, la gran brecha generacional que se abre entre los padres y los hijos es increíble. Sobre todo de 20 años para acá, con el mundo de las computadoras, con el mundo del internet, con el mundo del rayo láser, la situación es más difícil. Y es que el papá, ¿verdad? La mayoría de papás de 40 para arriba crecieron como dice la canción de mi viejo, mi querido viejo. Dice, con tranvía y vino tinto. O sea, lo más moderno que había era el tranvía. Eso era lo máximo. Y ahora los hijos, internet, rayo láser. Ahora dice, estoy chateando. A ver, levanten la mano aquí las que son abuelas. Bendito sea Dios, abuelas, ya se les olvidó. Baje la mano. Ahora, levanten la mano las abuelas que saben chatear. Vea, aquí hay una, gracias a Dios, es que ella se persinó, vea, piensa que estoy diciendo una grosería. Me pasó un día, vino una viejita, bueno, una muchacha como de 65 años, vino con su nieto, y hermano, hable con él, lo traía casi arrastrando, y el muchacho decía, pero ¿de qué, abuela, de qué? Y ya cuando estaban delante de mí dijo la viejita, es que se está volviendo choto. Y yo le dije, ¿pero por qué? A ver, y el muchachito, no, eso no es cierto, abuela. Sí, todas las tardes se sale y me dice, me voy a chotear. Y el muchacho lo que decía, me voy a chatear. Y cuando dijo, no, yo lo que te digo es, me voy a chatear, la abuela dijo, es lo mismo, ya veo, se está volviendo homosexual. Lenguajes en los que nos está tocando vivir que no nos entendemos. Es difícil, pero uno le hablaba todavía a muchos de los que estamos acá, nos tocó hablarle de usted a papá. Mire usted, papá, ¿va usted a querer esto, papá? Ahora los chavos llegan, ¿qué onda, jefe? ¿Verdad? O como dice mi hijo, es que tú eres del Antiguo Testamento, dice mi hijo, ¿verdad? Cuando uno trata de ubicarlo en ciertas cosas, entonces eso está haciendo que haya una brecha tremenda que se está abriendo entre padres e hijos. ¿Y saben cuál es el gran problema?
que los viejos alegan o alegamos que antes el tiempo fue mejor. Los tiempos de antes fueron mejor, dice. Los tiempos, hace tiempo, ¿qué le iban a hablar los hijos así? ¿Qué le iba? Y nos pasamos la vida marcando una raya con nuestros hijos, diciendo que antes era mejor. Y los hijos, claro, ellos defienden su tiempo. Los hijos dicen, no, el tiempo de nosotros es mejor. Mejor es lo que pasa hoy. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ante esto? Pues que se está abriendo una gran brecha generacional. No hay comunicación. Y papá, para evitarse problemas, prefiere no hablar con su hijo. Y el hijo prefiere no estar donde está su padre. Es más, la que trata de juntarlos muchas veces es mamá, y el hijo dice, mira mamá, mejor que coma mi papá y luego como yo, porque si no terminamos peleando. Siempre que nos estamos sentando juntos. ¿Por qué? Porque el papá come bien. Así no se agarra la cuchara, siéntese bien. Y porque el muchacho está así acostado o quiere estar mirando la televisión mientras come. Entonces, vea, eso cuesta trabajo, llevar una buena relación. Y a algunos ya les está cayendo el 20, ¿verdad? Ya están pensando en su casa. Entonces, cuesta trabajo llevar una buena relación, pero es por eso. Porque nos ha tocado vivir épocas diferentes. Hoy los medios de comunicación y la tecnología están contribuyendo de tal manera que como familia nos estamos desintegrando, que como familia nos estamos separando. Decimos, cada quien anda en su rollo, y eso es muy cierto. Los muchachitos tienen fiesta en la casa mientras nosotros no estamos. Nada más llegamos nosotros y ya, bájale a la tele, bájale al radio, ahí viene mi papá y ya sabes que no le gusta esa canción y empieza a pelear, sobre todo, ¿verdad? Si hay abuelos, o sea, los abuelos son los que llegan, ¿qué música? ¿Cómo es posible que escuchen eso? Deberían de prohibir. Entonces, vea, eso va haciendo que la brecha se abra cada vez más y que la relación entre hijos y padres, padres e hijos, me refiero a varones, cueste mucho más trabajo. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, yo quiero dar algunos puntos, algunas ideas que nos pueden ayudar para, en medio de toda esta realidad que nos está tocando vivir, tratar de llevar una relación, pues, más o menos sana. Hablemos en términos cristianos, una relación que nos ayude, ¿verdad?, por lo menos a caminar. Quiero tomar como punto de partida el libro del Eclesiástico. Libro del Eclesiástico en el capítulo 7. Repito, Eclesiástico, capítulo 7. Vamos a tomar el versículo 27 y 28. Amén. Y esto lo vamos a decir para los hijos. Son los hijos los primeros que debemos entrar en esta realidad de la palabra de Dios. Eclesiástico, si traen la versión latinoamericana, es Sirácides. No la encontraban. La versión latinoamericana, Sirácides, capítulo 7, versículo 27 y 28. Amén. Dice, honra a tu padre con todo tu corazón, y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos naciste. ¿Cómo le pagarás lo que hicieron ellos contigo? Palabra de Dios. Punto número 1. Tiene que haber gratitud hacia nuestros padres. Gratitud por haber nacido. Gratitud por habernos dado la vida. Amén. Claro que para entender esto debemos estar felices con la vida que nos ha tocado vivir. Escuche, esto que voy a explicar es importante. Porque cuando nosotros hablamos de ser agradecidos con nuestros padres, porque existe una deuda de amor, y como dicen por ahí, amor con amor se... Claro, no hay mejor manera de corresponder al amor que con amor. Pero para poderlo entender esto, nosotros tenemos que estar felices con la vida que nos ha tocado vivir.
Porque si yo le digo a unos muchachos o a algunas muchachas que están amargadas, de esas no hay aquí, ¿verdad que no hay? Pero si yo les digo, ustedes tienen que estar agradecidas con sus padres. Si yo le digo a un grupo de jóvenes amargados, ustedes tienen que estar agradecidos con sus padres, lo más probable es que me digan, yo no les pedí nacer. Y es que hay gente así o no hay gente así. Vea, cuando un hijo no está feliz con su vida, cuando un hijo, cuando una hija no es feliz con la vida que le ha tocado o que le está tocando vivir, lo único que hace es decir, ¿para qué me tuvieron? Yo no les pedí nacer. Y vea, hay hijos que llegan a chantajear hasta a sus padres. Hay hijos que llegan a decir a su mamá o a su papá, me tienes que dar lo que te estoy pidiendo, porque eres mi papá y es tu obligación, y yo no te pedí nacer, ¿tú para qué? Y le reclaman a la mamá, de veras, ¿eso sabe por qué es? Porque tienen amargura en su alma. De eso no hay aquí, ¿verdad que no hay? Gracias a Dios. Pero cuando una muchacha está amargada, cuando una muchacha, yo digo, tiene tiricia, ¿verdad? No es feliz. No es feliz, eso es lo que quiero decir, no es feliz. Pues claro, esta va a estar tratando de chantajear y decir, y yo como voy a estar agradecido, ¿para qué me tuvieron? ¿Para qué nací? Yo no hubiera nacido. Hermano, para poder entender este primer punto, uno tiene que estar feliz con la vida que le está tocando vivir. La mayoría de los jóvenes, esto les cuesta trabajo entenderlo. Sin embargo, lo logran entender, ¿saben cuándo? Cuando se enamoran. Vea, cuando el muchacho está solo, la muchacha está sola, cuando vive triste, cuando no tiene a quién querer, con quién compartir su vida, su juventud, le cuesta trabajo entender esto. Pero una vez que ese muchacho o esa muchacha se enamora, la vida le cambia. Es más, le cambia hasta el carácter. Antes su mamá le decía, mija, tiende la cama, ¿no? Arregla el mantel, mija. ¿Y por qué yo? ¿Y que soy tu sirvienta? ¿Y que siempre te tengo que ayudar? ¿Y por qué no pones a mi hermano? ¿Por qué no pones? Pero vea, cuando esa muchacha se enamora, vea cómo anda de hacendosita. Mamá, sobre todo si el novio va a venir a comer, pongo otro mantel, lavo la silla y se pone a lavar todo y quiere que todo sea perfecto. Eso no pasa acá, ¿verdad que no pasa? Gracias a Dios. Pero vea, nos cuesta trabajo entender esto, el ser agradecidos. Ahora, cuando una persona, un muchacho, una muchacha se enamora, le cambia hasta el rostro. Ese rostro de amargura que tenía, de pa' qué nací, ahora es un rostro alegre, ahora ya sé pa' qué nací, dice, ¿verdad? O sea, ya se da cuenta que nació para amar, para compartir su vida. Bueno, entonces lo primero que la palabra de Dios nos aconseja es ser agradecidos con nuestros padres, porque ellos nos han dado la vida. Ellos nos han dado la vida. Entonces hay que estar agradecidos. Sin importar, escúchame, sin importar que la hayan regado, que hayan fallado, que ellos cometieron errores. Es que mi papá esto, es que mi mamá. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gratitud. Ser agradecidos. Me decía una muchacha hace unos días en un lugar donde yo predicaba. Después de dar una conferencia, la muchacha vino y me dijo, ¿sabe que yo estoy muy agradecida con mis padres porque me dieron la vida? Y yo le dije, qué bueno. Y yo amo mucho a mi padre y yo le pido a Dios que lo bendiga y le pido a Dios que bendiga a mi madre porque yo estoy agradecida. Y yo decía, bueno, sí, pero eso es bueno, qué bueno que estés agradecida. Y yo dentro de mí decía, pues se ve que le han dado todo. Pero me impactó lo que me dijo al final de su plática. Estoy agradecido, agradecida, decía, a pesar de todo. Yo le dije, a pesar de todo, ¿te refieres a que han fallado? Me dijo, y mucho. Pero yo soy muy feliz, soy la mujer más feliz de este mundo, soy yo. Una muchacha como de 18 años. Y le dije, bueno, pues ojalá que logres también perdonar totalmente. Dice, pues yo le pido a Dios que me ayude a perdonar. Lo que sí le digo es que estoy agradecida a pesar de que me regalaron cuando yo era chiquita. Me dejó frío. Dije, ¿cómo? Me regalaron. La señora con la que yo vengo es mi madre adoptiva.
El señor que está allá junto a ella es mi padre adoptivo. Pero usted no sabe cómo los amo yo. Y yo le doy gracias a Dios que mis padres, qué bueno que no me abortaron, porque yo acababa de hablar del aborto. Y yo le doy gracias a Dios que me regalaron con una buena familia. Por lo menos en eso se preocuparon. Y yo estoy agradecida. Yo decía, Dios, era para que estuviera llena de rencor, de odio, para que estuviera diciendo, malditos, ¿por qué me regalaron? Sin embargo, está agradecido. Y eso es lo primero, jóvenes. Eso es lo primero que ustedes tienen que tratar de entender. Y todos los que tenemos padres, que tenemos que estar agradecidos. No tomemos la actitud de Job. Vea la actitud de Job en medio de sus problemas, lo que dijo Job en el capítulo 3. Cuando Job estaba atravesando problemas, estaba en un momento difícil, dijo Job, capítulo 3, versículo 11. Amén. ¿Por qué no me morí al salir del seno de mi madre? ¿Por qué no expiré cuando salía del vientre? ¿Por qué hubo 2 rodillas para acogerme y 2 pechos para darme de mamar? ¿Por qué no fui como un aborto que se esconde, como los pequeños que nunca vieron la luz? Pues ahora estaría acostado tranquilamente y dormiría mi sueño para descansar. Palabra de Dios. A mí me gustaría que usted leyera toda la historia de Job. Porque cuando Job está en problemas, en dificultades, toma la actitud de que ¿por qué no me morí? ¿Por qué nací? Mejor. Pero ya cuando pasa las pruebas, cuando pasa las dificultades, Job dice, ¡ay, qué hermosa es la vida! ¡Qué bonito que estoy vivo! Ay, hermanos, yo creo que en medio de circunstancias difíciles, duras, todos a veces hemos tenido así como ideas medio deschavetadas. Sin embargo, el vivir es hermoso. El estar enamorado es hermoso. El tener una familia es hermoso. Yo cuando veo a mis hijos, veo mi familia, veo mi casa, veo toda la bendición de Dios, yo me siento agradecido con Dios, con la vida y con mis padres porque me dieron la vida. A lo mejor no en las circunstancias que yo hubiera querido, ¿verdad? Porque que a quien no le hubiera gustado nacer en cuna de oro, con riqueza. Sin embargo, hermano, eso a lo mejor nos hubiera hecho daño. Bendito sea Dios por las privaciones, por la necesidad, por el hambre. Hay muchos que a veces dicen, no, pero yo cuando era niño no teníamos que comer. Yo cuando era niño, y se quejan de su niñez sin saber que gracias a esa niñez hoy son gente bendecida, son gente madura, son gente que valora lo que tiene. Mientras que aquel que lo tuvo todo a lo mejor no lo valora. Muchos dicen, es que si yo cuando era niño hubiera tenido juguetes, gracias a Dios que no los tuviste, porque hoy tienes la oportunidad de amar a tus hijos y darles y enseñarlos a valorar lo que tienen. Hoy tienes la oportunidad de decirle a tu hijo, yo no lo tuve y tú sí lo vas a tener, y esto cuesta, esto. Mira, mientras que si tú hubieras tenido todo y hoy tuvieras la oportunidad de brindar todo, hermano, no valoras, no valoras. Dale gracias a Dios por las circunstancias difíciles que te ha tocado vivir y sé agradecido. Amén. Ahora, a veces algunos hijos, tratando dentro de su amargura, dentro de su tiricia, digo yo, para con sus padres, de su tristeza que traen, tratan de hacerles daño a sus padres llevándoles la contraria. Su papá le dice no y él dice sí. Su papá le dice no te vistas así. Y a veces se visten así solo para llevarle la contraria. Se peinan así no porque les guste, sino porque quieren llevarle la contraria. Y el papá le dice, mira qué feo te ves, y más se para los pelos. O sea, mamá lo hace porque quiere llevarle la contraria. Y se hacen daño y se meten, se perforan con aretes, se perforan con argolla y se empiezan a hacer daño. Hermano, pero es para llevarle la contraria. Y le voy a decir algo sobre todo esos jóvenes. A tu padre no le haces daño, a tu madre no le haces daño. El daño te lo estás haciendo tú. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta mucho. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Para aquellos que creen que con su rebeldía, que con su manera de ser, que metiéndose en las drogas, que metiéndose en el alcohol, piensan que están lastimando a los demás. Quiero decirte algo. Quizá los demás sufren, los demás lloran por ti, pero el más lastimado vas a ser tú.
Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 7, nos cuenta la historia de una madre que venía a enterrar a su hijo. Dice el capítulo 7, versículo 1, cuando dejó de dirigir, capítulo 7, versículo 11 en adelante, por favor, capítulo 7, versículo 11. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un pueblo muy numeroso. Pues bien, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un hijo único, cuya madre era viuda. Una buena parte de la población seguía el funeral. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó hasta tocar la camilla. Los que llevaban se detuvieron y dijo entonces: joven, te lo mando, levántate. El muerto se sentó y se puso a hablar, y Jesús se lo devolvió a su madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero que vea una cosa. Cuando tú te pones rebelde, cuando tú te pones con una actitud grosera o con una actitud de que si tu papá te dice no fumas, yo fumo, si te dice no tomas, yo tomo, o sea, quiero hacer las cosas para que se sientan mal. Es que hay jóvenes así. Y me voy a ir y va a ver para que sienta. Ay, al final de cuentas el que va a sentir más eres tú. Como aquella muchacha que me dijo un día: me voy a largar de mi casa para que ya nadie me diga nada. Y ahora véala cómo anda chillando, porque ahora tiene un marido que la trae marcando el paso. Decía, prefería a mi papá, claro, prefería a mi mamá, pero mientras estuvo en casa no lo entendió. Hermanos, a veces pensamos que con nuestra actitud grosera, con nuestra actitud lastimosa, nuestra actitud de pecado, le vamos a hacer daño a nuestros padres. El daño más grande te lo estás haciendo tú. Tu padre va a sufrir, tu madre va a llorar. Vea, esta mamá va llorando, pero el que va en el ataúd, ¿quién es? Vea, aquel hijo que dice, y voy a hacerle más para que sienta. Tu madre va a sentir, va a sufrir, sí, pero el que más va a sufrir las consecuencias eres tú, porque el que va a terminar mal eres tú. Ese joven que se mete en las drogas, que se mete en el alcohol, tratando de hacer sentir mal a su padre, claro lo va a hacer sentir mal, pero eso se va a acabar. ¿Cuándo? Cuando lo metan en un ataúd, hasta ahí se acabó el sufrimiento de ese padre. En cambio, tu vida es la que va a terminar ahí. En eso deben de tener mucho cuidado los jóvenes. Por eso, número 1, ser, ¿qué decíamos? Agradecidos. Tenemos una deuda de amor, y amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Hay que ser agradecido. Si está amargada, no lo va a entender. Si está amargada no lo va a entender, lo va a entender, ya lo dije, cuando se enamore, va a ver, hasta la cara le va a cambiar. Y esa muchacha que no se peinaba, hasta se va a empezar a peinar. Y ese muchacho que su mamá le decía, mijo, métete a bañar, por favor, métete a bañar. Ay, pero me choca, me tengo que... Vea, cuando se enamore todos los días, hasta con cloro se va a querer bañar. ¿Por qué? Claro, porque va a entender la vida. Mientras no esté enamorado no le va a entender. Por eso yo le digo a los papás, pídele a Dios que sus hijos se enamoren. Pero que se enamoren bien, que se enamoren bien. Escuche, algunos piensan, cuando me oyen hablar de esto, algunos piensan que es malo. Ay no, que no tenga novio, está estudiando, que estudie, que estudie, que se prepare. Pero le voy a decir, un noviazgo real, verdadero, un noviazgo auténtico hace que la persona sea mejor. Un buen noviazgo hace que ese muchacho burro en la escuela empiece a estudiar. Vea, un buen noviazgo, El muchacho empieza a andar de novio y como ve que la novia se le está echando ganas, ella también, él empieza a echar ganas. Y uno dice, wow, todos los regaños y no estudiaba. Desde que empezó a andar con esa muchacha, ¿cómo le ha dado por estudiar? Gracias a Dios, un buen noviazgo. Un buen noviazgo hace que esa muchacha que no tendría ni su cama ahora la atiende, lava su ropa, ahora ayuda en la casa, quiere que la casa, sobre todo si el novio ya viene a la casa, quiere que todo huela limpio. Ese es un buen noviazgo. Un mal noviazgo, pues es el que te hace salarte de la escuela, por ejemplo, ¿verdad? No se salaba y ahora ya se va de pachanga, se va. Ese es un mal noviazgo. Entonces, en eso es lo que debemos de tener cuidado. Un mal noviazgo es cuando ese muchacho no era rebelde y ahora es rebelde. Ahora le contesta a su papá, ahora le contesta a su mamá y uno dice, desde que andas con ese muchacho te has vuelto así. Entonces, eso le está haciendo daño. Pero un buen noviazgo siempre va a tener un mensaje positivo. Amén. Número 2, entramos al segundo punto. Voy a tomar el libro de Eclesiástico,
Libro eclesiástico, Sirácides, si traen la versión latinoamericana. Voy a tomar ahora el capítulo 3. Capítulo 3, en el versículo 7. Vamos a tomar 3 palabras. Vamos a tomar 3 palabras. Sírvelos, cuídalos y ámalos. A ver, repetimos. Sírvelos, cuídalos y ámalos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Eclesiástico, Sirácides, capítulo 3, versículo 7. Amén. Dice: como a tu Señor, sirve a quienes te dieron la vida. Tomo el versículo número 12. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y mientras viva no le causes tristeza. Versículo 14. Pues la caridad para con el padre no será olvidada. Dios se acordará de ti. Palabra de Dios. Ay, hermanos, ¿cómo decíamos las 3 palabras? Sírvelos, cuídalos y ámalos. Es que si los hijos a veces cambiaran un poquito su actitud, y estoy hablando no solo de los jovencitos y los niños, porque normalmente cuando oímos una charla de estas, normalmente nos las pasamos codeando al hijo, ¿verdad? Oye, te voy a comprar el cassette. Anota lo que está diciendo el hermano, Pero no, es que estamos confundiendo, porque esta charla no es solo para los jóvenes ni para los niños. Esta charla es para todos los que todavía tenemos padres. Y, no, pero ya es otra historia porque yo ya me casé. ¿Y qué? Bueno, pero es que yo ya no vivo en la casa de ellos, entonces esa palabra no es para mí, es para ti. Ahora es cuando los hijos sonríen, ¿ya viste, papá? Te hablan también a ti, ¿verdad? Por eso, número 1, ¿qué decíamos las 3 palabritas? Sírvelos. Aunque ya no vivas con ellos, tú tienes el deber de servirlos. ¿Cuántas veces ese papá puede estar enfermo y el hijo está, y yo no sé por qué no va a ver al doctor? A lo mejor no tiene dinero. Sírvelo, acompáñalo, cuídalo. Fíjese, esto de cuidar a veces nos cuesta un poco de trabajo, ¿sabe? Si nosotros pudiéramos entender todo lo que ellos nos cuidaron cuando nosotros éramos pequeños. Sin embargo, nosotros a veces sentimos que, híjole, hay que agarrarlo del brazo, hay que llevarlo, hay que traerlo, hay que sentarlo, y a veces sentimos eso como una carga. Sobre todo yo conozco hijos que hasta discuten ya cuando sus papás están enfermos. No falta, ¿verdad? El hijo que le llama al hermano y le dice: oye, yo ya cuidé a mi papá mucho, a ver si ya te lo vas cuidando, también es tu padre que nada más es mío. Imagínense lo que es para un papá o una mamá escuchar esa charla. ¿Será doloroso? Mamá, ya le hablé a mi hermano, que la cuide, porque yo no me he cansado, yo todavía la cuido con gusto, pero él también tiene obligación. Mire, eso es doloroso para una mamá, porque para un papá le está haciendo sentir que es una carga. Y normalmente esos viejos, esos papás, es cuando empiezan a sentir que ya son un estorbo, que mejor se mueren, que es mejor ya no estar. Por eso el Señor dice: sírvelos, cuídalos, ámalos. Pero a veces, y esto ahora me voy con los chiquillos, ¿cuántos hijos a veces, hijo, no vas a la tienda a traer? Ay, sí voy, pero ¿cuánto me pagas? De esos no hay aquí, ¿verdad que no hay? Gracias a Dios.
Ay, mi hija, ¿qué crees? Acabo de ir a la tienda y se me olvidó. ¿No podrás ir? Sí, pero ¿me quedo con el cambio? Vea qué actitudes. Cobrar los favores, cobrar el servicio que se está dando, cuando debería de ser un honor, una bendición, servir a un papá. Cuando un hijo sirve por servir, va a sentir satisfacción. Cuando un hijo sirve por interés, claro, porque muchos, ya cuando el viejo está enfermo, ya cuando, no, ahora sí, papá, vengo a cuidarlo porque o sea, aquí hay cosas de por medio. Entonces, sí, yo conozco de esos. ¿No conocen ustedes de esos? Y que mientras el viejito está enfermo, la viejita está enferma, le están diciendo, mira, tu hija no te quiere, tu hijo no te quiere, y el otro que viene, lo mismo le dice, no, si te tiene aquí por interés, pero ni te quiere. O sea, todos así como que acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Terrible, pero eso no pasa entre nosotros cristianos, ¿verdad que no pasa? Ajá. Entonces, hermano, sírvelos. Cuídalos y sírvelos, cuídalos y ámalos. Por último, amar a los padres, una manera de amar a los padres es compartir con ellos lo poco o lo mucho que se tiene. Una manera de decirle a papá, yo te amo, es convidando un poquito, quizá de lo poco que tú tienes. Y yo en esto le digo a los que son casados, jóvenes, y que tienen a sus padres, aprendan a compartir con sus padres. Aprendan a compartir, porque vea la emoción que siente un papá o una mamá cuando sus hijos vienen y le dicen, ¿qué crees, mamá? Nos fuimos a pasear acá, nos fuimos a pasear allá, nos fuimos de este lado. Y la mamá, ay, qué bueno, hijo. Y te escucha y dice, ay, yo no pude hacer todo eso. Y si tú lo puedes compartir con ellos, ¿por qué no los compartes? ¿Por qué no te los llevas un día? Yo recuerdo hace años, cuando en uno de nuestros viajes de vacaciones junto con mi esposa, íbamos de viaje, y me dice mi esposa, fíjate que le platiqué a mi mamá que íbamos a ir acá y allá, y le digo, ¿y qué te dijo? Pues que qué bueno, dice, pero pobrecita, dice, porque ella dice que siempre quiso conocer tal cosa. Y yo le dije, ¿y si vamos por ella ahorita? Y cuando pasamos por ella le dijimos, suegra, venimos por usted porque nos vamos, hasta lloró. Y yo no podía creer que nosotros los hijos podemos hacer realidad muchos sueños que nuestros padres no pudieron cumplir. Hay un cantito que por ahí el Señor me estaba regalando, o me está regalando, pero no lo hemos acabado de armar, no lo hemos acabado de escribir, pero me acuerdo de una frasecita, dice, habla de las mamás, dice, ¿cuántos sueños se te hicieron realidad? ¿Cuántos otros que nunca vas a alcanzar? Cuánta dicha y cuánta felicidad, pero cuántas lágrimas significan ser mamá. Ay, hermano, porque una mamá dejó de cumplir sus sueños, porque una mamá truncó todo lo que quería hacer. Vea, de momento se volvió mamá. De momento se volvió madre y ya todos los sueños, todas las ilusiones, qué esperanzas, hermanos. Pero si los otros hijos lo podemos compartir con ellos, si nosotros los hijos tenemos la oportunidad de convidarle a nuestros padres, a mí me da coraje cuando ya un hijo es viejo, una hija ya está vieja y sigue dependiendo de sus padres. Es momento para que compartas con ellos, es momento para que tú los ayudes, no para que sigas viviendo bajo su sombra. Es momento para que tú llegues y si no das, por lo menos no quites. Pero ¿cuántos hijos ya, no me prestas, no me das, y ya la mamá está viejita, y ahí está la mamá sacando sus ahorros, pero de eso no hay acá tampoco, ¿verdad? Ahí está la mamá sacando hasta lo que no tiene para ver al hijo. Y todavía el hijo dice, ay, cuando la mamá le hizo ahora sí no tengo, olvídese. Mala madre, mal padre, me diste la vida y me dejas en este problema. Dios mío, yo recuerdo, fíjese, algo que pasaba, lo voy a contar. Algo que pasaba con mis tíos, hermanos de mi papá y mi abuelo, y mis abuelos.
Cuando vivía mi abuela, mis tíos tenían la forma de llamar por teléfono a las 2, 3 de la mañana. Andaban de pachanga. Y llamaban por teléfono: ay mamá, tenemos un problema. Ay, fíjese que si no damos tanto de dinero nos van a meter a la cárcel. Y ahí estaba mi abuela a medianoche buscando, completando. Va a ir un taxi ahorita, mamá, y les da usted el dinero, porque si no, quién sabe cómo nos va a ir. Y ahí estaba mi abuela dándole, y mi abuelito hacía unos corajes. Mi abuelo era de los que no ves que tus hijos te están chantajeando, que no ves, mujer. Y ella decía: son mis hijos. Son mis hijos. Ay, qué cosa no hace una madre por sus hijos. Pero vea, murió mi abuela. En paz descanse mi abuela. Y quisieron hacer lo mismo con mi abuelo. Un día lo planearon bonito. Uno de mis tíos andaba de pachanga, andaba de fiesta. Y le dijo un amigo: mira, llama a casa de mi papá y dile que tú eres judicial y que si no te da un dinero, ahorita me van a golpear o me van a hacer quién sabe qué cosa. Aquel llamó por teléfono: ¿usted es el señor Gabriel Bello? Sí, yo soy. Eran las 3 de la mañana y le dijo: es que tenemos a su hijo aquí con nosotros y si no nos da usted ahorita, creo, 3 o 5 mil pesos, le vamos a dar una friega y lo vamos a meter a la cárcel. Y le dijeron a mi abuelo un montón de cosas. Y mi abuelo contesta: díganle por favor. No, dijo mi abuelo: pues de una vez les digo que si ustedes no lo friegan, cuando él llega acá yo le voy a dar la chinga y no le voy a dar nada. Así es que denle en la friega porque al rato yo se la voy a dar acá cuando llegue. El tío llegó al otro día: mi papá no me quiere, mi papá no me quiere. Y hasta hoy han pasado años y cada vez que se echa sus copas, ese tío llora. Porque dice que su papá, ¿cómo le fue a decir a esos secuestradores que lo golpearan? Vea, pero llega un momento en que uno se cansa. Entonces, hermanos, somos nosotros los que tenemos que compartir. Somos los hijos, aún los adultos, los casados. A lo mejor no puedes mucho, pero lo poco que puedas, compártelo. Mira, una de las cosas que a nosotros nos dan alegría, a mi esposa y a mí, cuando está su mamá o está mi mamá, nos gusta ir a comer con ellos, llevarlos a comer, y a mí me encanta, y eso a mí me da coraje con mi madre, y por ahí anda mi madre. A mí me da coraje que llega y dice: ay, yo quiero así una memelita, dije: memelita, come en tu casa, yo te traigo a comer, me gusta que coma, me gusta que cenes. El 10 de mayo dice: ay, algo ligerito, vea, ya anda comiendo un taquito, y a mí me da coraje eso. ¿Por qué? Porque queremos compartir lo que tenemos. Queremos convidar lo que tenemos. Y cuando un hijo aprende a compartir lo poco o lo mucho que tiene, es bendición para usted. Usted no sabe cuánto Dios le va a bendecir a usted si usted aprende a compartir con sus padres, a convidarle a sus padres. Y algo más, nunca se avergüence de ellos. Sobre todo los hijos que hoy logran un nivel social, económico o profesional. Hay muchos que se avergüenzan de sus padres. Hay un pasaje de la Biblia hermoso. Jesús tenía ya 30 años. Era el gran predicador. Atraía multitudes. Y la gente lo iba a escuchar, dice la Biblia, asombrada por su manera de hablar. Pero un día llegaron ahí algunos fariseos y empezaron a decir: ahora ya predica, si conocemos a su mamá, si su papá es el carpintero. Y empezaron a tratar de hacerlo sentir que sus padres eran de origen humilde, de donde le había salido tan gran predicador. Sin embargo, Jesús nunca reclamó el ser hijo del carpintero. Jesús podía haber volteado y decir: hijo del carpintero tu abuela, yo soy hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, escuche, se sentía feliz, orgulloso de ser hijo de un hombre carpintero y de una mamá humilde como la Virgen María. Eso es lo que engrandece al hombre. Digo esto porque hoy hay hombres que se avergüenzan de sus padres. Hoy hay hombres, muchachos, muchachas, sobre todo los muchachos, jovencitos, sobre todo porque su mamá anda fuera de moda, ¿verdad? Vea, si debería de ser al revés. Yo a veces le digo a mis hijos, sobre todo cuando se peinan así de manguito chupado, yo le digo: hasta pena me da salir a la calle contigo. Mira, lo que deberíamos sentir vergüenza somos los papás, pero nos las aguantamos. Nos la aguantamos. Y ahora resulta, vea, la mamá le dice a su hija: mija, vamos al súper,
Sí, pero adelántate, yo allá te alcanzo. O sea, me voy por otra calle y allá nos vemos, ¿eh? Y si vienen sus amigos de la muchachita, mamá, voy allá a comprar. O sea, no quiere que la vean con ella. De esos no hay aquí, ¿verdad? Le da pena. Yo recuerdo, y esto se los compartí alguna ocasión, que salíamos del cine toda la palomilla, no me acuerdo si íbamos a la secundaria, parece ser. Y salimos del cine y veníamos todos y dicen, y si compramos tamales para cenar, cooperamos, y todos cooperando. Y llegando ahí por San José, todos empezamos y enfrente había una señora que vendía tamales y alguien dijo, allá son sabrosos, vamos, yo los compro, dijo alguien, vamos. Y otro dijo, no, yo aquí los espero. Nunca supimos hasta después, cuando nos atravesamos a comprar los tamales, y uno de los amigos me dice, chale, ese cuate. Le digo, ¿qué? Lo que pasa es que la señora que vende tamales es su mamá, ya le da vergüenza. Ay, hermano. Lo que nuestros padres tuvieron que hacer para ser lo que nosotros somos hoy. Y que nos avergoncemos. ¿Sabe? Y lo prediqué el día domingo, estaba yo como con unas 3,000 gentes ahí en Coatzacoalcos, a un lado de Coatzacoalcos, cuando yo decía, mi padre fue cobrador de autobuses, mi padre fue albañil, mi padre fue obrero toda su vida. Y sabe que cuando yo digo eso, mi padre fue esto, yo me siento feliz, yo me siento orgulloso. Yo recuerdo a mi madre, y aquí está ella, cuando en la entrada de la casa tenía un puestecito de dulces, y vendía chicharrines, y vendía elotes, y vendía chiliatoles. Y yo me acuerdo cuando tenía como 7 años o 8 años, que ella me dijo un día, vente, vámonos, y la acompañaba yo, y ella llegaba, ponía el puesto, y me dejaba a mí a cuidar ahí. Me dejaba, y yo defendía lo que era de mis padres. Porque yo veía el esfuerzo, el sacrificio que hacían ellos. Hermano, nosotros vivíamos en un cuarto, era sala, comedor, recámara, todo era un cuarto, y mamá siempre trataba de arreglar, de cuidar de todo eso. ¿Cómo no recordar esos momentos? Teníamos un comedorcito, una mesita, esta está bonita, era una mesita sencilla. Eso era la casa, con una estufita de petróleo, chiquita, de 2 quemadores. La otra vez yo platicaba con mi mamá y dice, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. ¿Cómo me voy a olvidar yo si de ahí salí? Y yo me siento feliz. Me siento feliz de que todo el esfuerzo y que todo el trabajo de ellos haya fructificado, porque tanto mi hermana como yo, los dos tenemos una carrera profesional. Que yo no la ejerzo, eso ya es por otra cosa, por el Señor, el ministerio, pero a los dos nos dieron una carrera. Y lo que les costó, hermanos. Y hoy ustedes ven a mi papá, anda de guaraches y anda así con una camisa y trabaja y sube y baja. Él es mi padre. ¿Y cómo no sentirme orgulloso de todo lo que él hace? Si de él salimos. Número 1, ser agradecidos. Número 2, servirlos, cuidarlos y amarlos. Número 3, sigamos en la palabra. Voy a tomar Proverbios capítulo 6 para los que traen su Biblia. Proverbios capítulo 6, en el versículo 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Amén. Dice la palabra, hijo, respeta la orden de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Grábalos constantemente en tu corazón, cuélgalos en tu cuello. Ellos guiarán tus pasos, te velarán cuando duermas y te hablarán al despertar. Palabra de Dios. Número 3. Escuchar el consejo de nuestros padres. Escuchar el consejo de nuestros padres.
Dice la palabra, grábalos en tu corazón, cuélgalos en tu cuello. Ellos te guiarán tus pasos, te velarán cuando duermas y te hablarán al despertar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escucha el consejo de tus padres. Le voy a decir algo, hermano. Sobre todo a los que hoy se han preparado. Quizá papá y mamá sepan menos que tú. Eso es cierto, ¿eh? Sobre todo cuando ya el muchachito va a la prepa, cuando ya el muchachito va a la profesional, cuando ya mamá no le puede enseñar nada, es cuando el hijo empieza a sentir así como, mi papá, con trabajos terminó la primaria. Ay, mi mamá, ¿qué me va a enseñar? Y se ponen a hablar de cosas que los papás no entienden. Se ponen a hablar de computadoras, se ponen a hablar de sistemas, de cosas que los papás nada más están oyendo. Yo no sé ni de lo que están hablando. Y los hijos a veces sentimos que son ignorantes. Sin embargo, a lo mejor saben menos que tú, pero son más sabios que tú. Y son más sabios porque la vida les ha enseñado cosas que tú todavía no sabes. Hace poco vino mi hijo mayor y estuvimos platicando y él me decía, papá, pero es que esto, que el otro. Le dije, mira hijo, soy más viejo que tú. Y como dice el padre Nachito, ¿más sabe el diablo por viejo? Claro, si es lo viejo lo que nos da experiencia, bueno, yo soy un chamaco al lado de muchos, Pero cuando yo oigo, a veces yo veo a mi papá y dije, bueno, yo tengo más experiencia por el ministerio, pero mi papá me da unos consejos bien acertados. Mi abuelo, cuando mi abuelo me dice, oye hijo, ¿y por qué no esto y el otro? Y yo lo escucho, dije, chas, cuánta sabiduría de estos viejos. Hay que aprender a escucharlos, hermanos. A lo mejor tú estás preparado, a lo mejor tú has estudiado más, a lo mejor tú tienes muchos estudios universitarios, pero todavía no tienes la experiencia. Ellos tienen la experiencia. Fíjense lo que le pasó un día a un joven que venía con su brújula. Traía todo su equipo, su radar, su brújula, y andaba ahí en el cerro, en las montañas, andaba haciendo un estudio. Él era un arqueólogo, un geólogo, y tenía un montón de carreras. Y el muchacho andaba con su brújula, ubicando ahí lugares, y pues ahí andaba él en su estudio. De momento se le cae la brújula. Se le cae, y la agujita se pone como loca, empieza a dar vueltas para todos lados. Y el muchacho va, la recoge, la trata de arreglar y no puede. Y la brújula da vueltas y vueltas y el muchacho dice, híjole, ¿y ahora para dónde jalo? Y empieza a caminar, dice el muchacho, de seguro que es por acá. Y empieza a caminar y camina y ve que más selva. Y luego dice, aquí hay otro camino por acá y se mete. Y así se avienta como 5 o 6 horas, ve que está oscureciendo y no encuentra. De momento ve a un campesino cortando leña. Y se le acerca y le dice, oiga señor, este camino que está aquí me llevará para tal lado. Y el campesino le dice, uy joven, yo no sé, dice. Y luego le dice, oiga, pero de este lado sí sale a tal pueblo, ¿verdad? Un joven dice, yo no sé. Oiga, dice, pero ¿verdad que si me voy por acá sí salgo a la carretera de tal lugar? Ay jovencito, discúlpeme, pero yo no sé, le decía el hombre. Y aquel se enoja y le dice, ay, qué ignorante es usted no sabe nada, yo soy geólogo, yo soy arqueólogo, yo tengo carreras universitarias aquí, allá y en todos muchos países, yo hablo idioma, yo soy un hombre muy preparado. Y le dice el campesino, pues sí joven, pero usted está perdido y yo no, dice. La sabiduría de los viejos. No, sí. Ahora, vea, yo platico con el padre Nachito. El padre Nachito es un hombre sabio por su ancianidad. Yo a veces he estado con él platicando. Le digo, padre, ¿cómo ve usted a tal hora? Y el padre nunca hace así. Pregúntele usted un día a la hora al padre Nachito y él levanta la mirada al cielo. ¿Qué está viendo? El sol. Y mirando el sol le dice, ya faltarán como 2:45. Y usted ve su reloj. ¿Y cómo sabe Hermano, son viejos.
la experiencia, la vida. Escúchalos, escúchalos, escúchalos. Vas a aprender mucho de ello. Mi bisabuela, en paz descanse, la mamá de mi abuela, vivió 104, 105 años, mi abuela Amelia. Y luego mi abuela Amelia se sentaba en el sillón, sobre todo cuando íbamos nosotros a la primaria y queríamos saber de Pancho Villa y queríamos, ella nos los contaba en vivo. No había necesidad de leer libros. Mi abuela decía, no, pues sí, esto aquí y allá, íbamos para acá y yo lo conocí por aquí y todo, cosas que en los libros no dicen, hermanos. Su vida, su experiencia. Hay que aprender a escucharlos. Amén. Proverbios en el capítulo 23 nos va a exhortar un poco más a escuchar a los viejos. Proverbios capítulo 23, voy a tomar el versículo 22. Proverbios 23, 22. Amén. Dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando llegue a ser vieja. Palabra de Dios. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando llegue a ser vieja. Hermanos, aunque estén viejos, escúchalos. Aunque estén, como decimos muchas veces, ya está chocheando, escúchalos. Pero es que, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede enseñar si no sabe, nunca estudió? No importa, tiene la vida. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Eso vale más que cualquier libro. Hay un caso en la Biblia que a mí me gusta mucho. De el hijo del rey Salomón, se llama Roboán. Cuando Roboán heredó el reino de su padre, Roboán quería consejo, cómo gobernar el reino de Salomón, que llegó a ser el reino más rico, el reino más poderoso. Acuérdense que casi todo era de oro en los tiempos de Salomón. Y entonces Roboán pide consejo a los viejos. Y los viejos le explican cómo debe gobernar. Pero después Roboán se va a pedirle consejo a sus cuates, a sus amigos. ¿Qué consejo le podían dar? Vamos a ver qué dice la Biblia. Estoy en el libro primero de los Reyes. Ahora nos vamos al libro primero de los Reyes. En el capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a tomar versículo 6 en adelante. Amén. Dice así. Entonces el rey Roboán consultó a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón su padre mientras vivía, y les dijo, ¿qué me aconsejan hacer con este pueblo? Y ellos respondieron, si ahora te haces servidor de este pueblo y lo tratas con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero Roboán no hizo caso de este consejo y se fue a consultar también a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿qué vamos a contestar a este pueblo? Y aquellos jóvenes, sus compañeros, le dictaron esta respuesta, para que el rey la diera al pueblo. Con mi dedo meñique golpeo mucho más fuerte que mi padre con su brazo. Mi padre los trató duramente, pero yo los trataré peor. Mi padre los azotaba con látigos y yo les pondré cuerdas con ganchos de hierro. Al tercer día Jeroboam con todo Israel vino donde el rey conforme a lo que les había dicho. Pero el rey respondió al pueblo con dureza. En vez de seguir el consejo de los ancianos, les habló según lo que los jóvenes le habían aconsejado. El rey no escuchó a la gente de Israel. Palabra de Dios. Y si usted sigue leyendo toda la historia, esa fue la ruina de Jeroboam, de Roboam, el hijo del rey. Esa fue su ruina. Jeroboam no quiso escuchar el consejo de los viejos, se fue por el consejo de los... Ay, muchachos, muchachas,
A veces en lugar de pedirle un consejo a su mamá, le está pidiendo un consejo a su amiga, la más loca del salón. ¿Qué le puede aconsejar? Vea, la muchacha ya quiere tener novio y le va a pedir consejo a la que ya anduvo con medio grupo. ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede aconsejar? Escuche el consejo de los viejos, escuche el consejo de los ancianos, escuche el consejo de los que ya vivieron. Ahora le voy a decir algo, y con esto cierro esta tercera parte. A veces los hijos tenemos miedo de acercarnos a nuestros padres, sobre todo al papá, porque su respuesta va a ser quizá dura. Es que si le digo a mi papá, usted no lo conoce, mi papá va a gritar, mi papá va a decir, o mi mamá quién sabe qué cosa, mi papá quién sabe. Le voy a decir algo, puede ser que el papá responda con agresividad, puede ser que la mamá se enoje, grite, puede ser que el papá hasta saque el cinturón, pero el mejor consejo se lo va a dar él. Puede ser. Aquí es donde los papás tenemos que tratar de ayudar a nuestros hijos. Y ser pacientes, no desesperarnos. Hijos, a lo mejor tu papá grita, a lo mejor tu mamá se enoja, a lo mejor tu mamá te castiga, pero créeme que te va a dar un buen consejo. Jamás un padre o una madre va a dar a sus hijos un consejo que los lastime. Jamás un padre o una madre va a dar un consejo que les haga daño. Es que mi papá dice y yo no estoy de acuerdo. Pues sí, porque ya a lo mejor escuchaste el consejo de jóvenes. Jóvenes que no te van a enseñar nada. Por último, y con esto voy a terminar, libro del Eclesiástico, regresamos otra vez. Regresamos al libro del Eclesiástico o Sirácides, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Amén. Dice, si se debilita su espíritu, perdónale y no lo desprecies. Tú que estás en plena juventud, palabra de Dios. Si se debilita su espíritu, perdónale. Y no le desprecies. Tú que estás en plena juventud, no le desprecies. Dos cosas: comprensión y perdón. Repetimos: comprensión y perdón. Nos cuesta trabajo. Si papá se fue de la casa, si papá no estuvo con nosotros cuando más lo necesitamos, si papá fue muy gritón, si papá fue muy fuerte de carácter, nos cuesta trabajo entrar en una relación buena. Sin embargo, la palabra de Dios es sabia. La palabra de Dios es sabia, muy sabia, es la palabra de Dios. Y es la misma palabra de Dios la que nos ayuda. Número 1, nos invita a ser agradecidos. Número 2, servirlos, cuidarlos y amarlos. Número 3, a escuchar siempre su consejo. Y número 4, a comprenderlos y... Fíjese qué cosa. A veces cuando uno empieza a hablar con un hijo sobre su padre, no me lo nombre, ni siquiera me lo diga. Usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que yo viví con él. Con mi padre fue un infierno. Mira, trata de comprenderlo. Trata de entenderlo. Quizá para él la situación fue más difícil. Quizá para él la situación fue más dura. Una de las cosas que a mí más me impactan es ver cómo muchos papás terminan solos. Y hablo del papá varón. Fíjese una cosa. A veces los hijos dicen, pero es que siempre que voy a verlo peleo. Pero, pues por lo menos para pelear, véalo. Pero véalo. Cuando vive la esposa,
Cuando vive la abuela, todos están ahí. Cuando muere la abuela, los hijos se van alejando y dejan al papá solo. Es que mi mamá era otra cosa. Claro, la mamá era cariñosa, la mamá era amorosa, la mamá era tierna. Y el papá es diferente. Pero ¿por qué no tratamos de acercarnos? Yo sé que no es el caso de todos, pero una de las cosas que yo le pido a Dios es no llegar a mi vejez solo, teniendo hijos. Yo sé que mi esposa va a estar conmigo, lo sé, gracias a Dios. Pero, ¿qué va a pasar cuando falte la esposa? Y lo digo porque conozco muchos casos de hombres que están solos, de hombres que terminaron solos. Y es que en su momento fueron duros, en su momento fueron drásticos, y eso causó dolor quizá en el corazón de los hijos. Sin embargo, debemos de tratar de acercarnos a ellos. Yo creo que todos cometemos errores. Yo creo que todos fallamos. Y no hay nada más doloroso para un papá que su hijo lo critique. No hay nada más terrible para un papá que su hijo lo critique. Yo me considero un papá exigente, bastante exigente. Y hace poco tiempo que yo tenía una plática con mi hijo Moisés, el mayor, yo le decía y le hablaba y le dije: hijo, a lo mejor ya te cansé, pero es mi obligación. Es mi obligación, yo tengo que estarte habla y dice. Yo no quiero que por consejo pares, que si tú la riegas y tú haces lo que quieras con tu vida, que el día de mañana no digas: mi padre nunca habló conmigo, nunca me dio un consejo, porque, hijo, por consejo no has parado. Por eso insisto. Y quizá para él es un poquito difícil eso, porque él siente que cada vez que viene, en lugar de que yo hable de otra cosa, me la paso dando consejos. Es que ese es mi papel, esa es mi función. Yo quiero hacerlo crecer hacia la responsabilidad, hacia la madurez, a que la vida no es un juego. En cambio la mamá es el abrazo, el beso, la caricia, el apapacho. Tratemos de entender la función de un papá. Tratemos de entender que el papá es así. Y hay cosas que la vida le está dando lecciones a él, que ahora él dice: ya estoy entendiéndote. A veces uno quisiera evitarle golpes a los hijos, uno quisiera amortiguarles, uno quisiera cacharles, pero la vida con cada uno va haciendo cosas y uno tiene que irla asimilando de esa manera, y eso nos va a hacer madurar. Hay un ejemplo de papá en la Biblia, se llama Noé. Quiero tomar el libro del Génesis y con esto voy a terminar. En el capítulo 6. Génesis capítulo 6. La Biblia nos habla de Noé a partir del versículo 8. Fíjese lo que dice. Capítulo 6, versículo 8 dice: Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo, que se portó bien en todo. Noé andaba siempre con Dios. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. La tierra se corrompió a la vista de Dios, se llenó de violencia. Viendo Dios que la tierra estaba corrompida, pues todos los mortales se habían descarriado en la tierra,
dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso los voy a hacer desaparecer de la tierra. Palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Noé era un hombre justo. Noé era un hombre bueno. Noé andaba siempre con Dios. Noé tenía 3 hijos. ¡Qué bendición! ¿Sabe que si usted lee toda la Biblia, no va a encontrar esas características de ningún hombre, solo de Noé? Bueno, justo, que andaba siempre con Dios. Y este Noé, ustedes conocen la historia, cuando Dios vio que el género humano se había corrompido, Dios le dijo que construyera un arca y que se metiera ahí con su mujer, con sus hijos, con sus nueras, y que metiera pareja de animales. Ustedes conocen la historia, el gran diluvio. Terminó el gran diluvio y Noé se puso a plantar una viña, feliz porque las aguas habían bajado, la tierra ya se había secado. Noé plantó una viña, y es eso lo que quiero compartir con ustedes. Versículo 20 del capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 20. Amén. Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Habiendo tomado mucho vino, se embriagó y se quedó sin ropas dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue corriendo a decírselo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Sem y Jafé, en cambio, tomaron un manto, se lo echaron en el hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como habían entrado mirando para adelante, no vieron que su padre estaba desnudo. Palabra de Dios. Meditemos en esto. Noé, bueno, justo, que andaba siempre con Dios. Un papá excelente, un papá ejemplar. Pero un día también Noé la regó. Ay, hermanos, yo siempre he dicho que al mejor portero le meten gol. Al mejor portero le meten gol, al mejor cazador se le va la liebre. Escuche. Pasó el diluvio, plantó su viña, y Noé se puso a sembrar su viña y se puso a preparar vino, a probar el vino. ¿Y qué le pasó? Se emborrachó. Y ya borracho Noé sintió calor, se quitó la ropa. Y luego dice la Biblia, se quedó dormido, tirado, desnudo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa un hombre tirado, desnudo? Significa que todos sus defectos quedaron al descubierto. Significa que ese hombre no era tan perfecto. Significa que ese hombre también era de carne y hueso, que ese hombre también la regaba. Y es doloroso porque Noé tenía 3 hijos. Y cuando uno de sus hijos vino, su hijo Cam, vino a ver a su padre, dice que cuando entró y lo vio tirado, desnudo, ¿qué hizo el muchacho? Dijo: ay, pobre viejo, este zarape, ay, papacito, te quedaste tirado. Lo tapó. Salió corriendo: ¡ey, Jafé, vengan a ver al viejo! Está bien borracho, está tirado, se da golpes de pecho que nunca falla. Vengan a verlo, no que siempre andaba con Dios, véalo, está bien pedo, tanto nos habla de Dios y véanlo. Burlándose de su padre, burlándose del viejo. Sus otros 2 hijos, Sem y Jafé, dice la Biblia que entraron, pero no quisieron voltear. Levantaron el manto, caminaron de espaldas para no ver la desnudez de su padre. ¿Y de cuál es usted, hermano? ¿De cuál es usted? ¿Qué clase de hijo eres tú? ¿El que
se pasa la vida destapando la desnudez del viejo. Mi padre nunca me dio, mi padre fue esto, mi padre fue un desgraciado, mi padre, y a mí que ni me venga a decir con qué cara, con qué. ¿Eres tú de esos? Se te olvida que tú también vas a ser padre. Se te olvida que un día tú también vas a ser padre, o quizá ya lo eres. Y que todo lo que hagas con el Padre, la vida te lo va a cobrar. Es doloroso, hermanos. Pero yo le pido a Dios mucho que me ayude a tapar la desnudez de mi padre. Todos los errores de mi padre, que Dios me ayude a cubrirlos. ¿Sabe por qué? Porque yo también soy padre. Y hay muchas cosas que mis hijos van a tener que cubrirme también a mí. Hay muchas cosas que también mis hijos van a tener que perdonar. Y yo no quisiera que mis hijos me juzgaran, yo no quisiera que mis hijos me criticaran. ¿Cuántos hijos con una facilidad tremenda lo juzgan al padre? Viejo, eso es borracho y me viene a decir a mí. No hagas eso. ¿Sabes tú que un día eso que dices, la vida te lo va a cobrar también? Hace unos días, cuando llegaba de mi viaje, ayer para ser exactos, yo el día del papá, por estar predicando, no pude estar acá. Y es parte del sacrificio que tenemos nosotros que pagar como misioneros, el tener salir a predicar y no poder llevar a todos los hijos por la escuela, por sus responsabilidades. Pero mis hijos me dieron esto. Dice así: papá, qué bueno que nunca aplicaste llaves, jalones de pelos o alguna rudeza para educarme. Y luego escribe mi hija María: gracias, papá. Gracias, papá, porque tú trabajas para que a nosotros no nos falte nada. Lo más importante para mí es que tú crees en Dios. Lo más importante para mí es que tú eres predicador de su palabra. Te quiero mucho, papi. A mí esto me llenó de mucha alegría. A lo mejor es una sencillez, pero me hizo sentir que vale la pena seguir a Dios, buscar a Dios, estar con el Señor. Yo quiero que oremos en este momento. Y que si hay una relación mala, una relación lastimosa con nuestro Padre, que Dios la sane hoy. Te invito a inclinar tu rostro. Te invito a inclinar tu rostro, te invito a cerrar tus ojos. Te invito a pensar en tu Padre. Muchos quizá ya no lo tienen, pero lo tuvieron. ¿Cómo fue tu relación con tu Padre? Lo que pasa es que papá, usted no sabe, pero todo lo que nos hizo, papá se fue, papá. No lo juzgues. ¿Eres feliz hoy? Si eres feliz hoy, agradécele el que te haya dado la vida. Agradécele el que tú estés acá. Sírvelo, cuídalo, ámalo. Escucha siempre su consejo. Y por último, compréndelo y perdónalo. Yo sé que para muchos hablar del papá es algo difícil, porque su vida con él no ha sido muy buena, muy amena. Pero yo te invito ahí donde tú estás, a que le digas al Señor: Señor, sana mi corazón de todas las heridas que haya dejado, Señor, mi padre, mi madre, de todo lo que haya pasado.
No quiero pasarme la vida, Señor, destapándolo de su desnudez, mostrando su desnudez. No quiero pasarme la vida hablando de los errores de mi padre.